Hola, en esta ocasión les quiero compartir cómo se compara el titanosaurio con otros saurópodos de la línea Jurassic World. ¿Listos? Comenzamos. El primero con el que lo vamos a comparar pues es el primero que salió de esa línea, que es el brachiosaurio. Aquí podemos ver que es más alto, como por 20 centímetros aproximadamente. En grosor de cuerpo son un poco parecidos. El brachiosaurio es bastante ancho. Aquí pueden ver cómo se parecen. En donde se queda bastante corto el braqui es en su colita, es una cola muy cortita. Aquí lo vemos un poco más de cerca. El cuello pues también es más delgado que el titanosaurio. Vemos que tiene como una jorobita. Vemos el grueso del cuerpo. Pues la base del cuello del titanosaurio es mucho más grande. Y pues aquí se ve su carita. También pues es más delgadito de frente. Aquí vemos que el modelado sí es un poco diferente. Tiene como más arruguitas el titanosaurio. Sus patitas son más gruesas. La forma de las patas es parecida en la base. Tiene así sus deditos. Eso sí es muy parecido. Vemos como tiene más arruguitas, como tienen sus 4 dedos. Y el titanosaurio tiene 5 deditos, 5 uñitas. De ahí es muy parecida la forma de la pata, una patita como de elefante. Y aquí vemos como el titanosaurio tiene esta especie de arruguitas a lo largo de su cuerpo. Tiene como más detalles. El brachiosaurio es un poquito más sencillo en algunos aspectos. Aquí vamos a comparar al titanosaurio con el apatosaurio. El apatosaurio es un diseño totalmente diferente. Es como hacia lo largo, es chaparrito, está agachadito. La articulación de su cuello es precisamente hacia los lados, no es para subir. Vemos que su colita también pues queda corta, aunque sí es más larga que la del braqui. En altura pues simplemente no se compara. El apatosaurio pues tiene como más esta jorobita. También vemos que su cuerpo también es más delgado, su cuellito es más delgado también. Aquí vemos que sus patitas tiene como las uñas más largas, también tiene 5 dedos y tiene esta especie como de joroba. Ahora vamos a ver una comparación del titanosaurio con el diplodocus. ¿Qué tan alto es? Vemos que el diplodocus es mucho más chaparrito, como la mitad del cuello del titanosaurio. Su cabecita es más pequeña, su hociquito más alargado, tiene esas púas, su diseño es diferente, tiene esa suerte de púas en la espina dorsal. Su colita sí es bastante alargada, sí le da muy bien al titanosaurio. Miren, aquí lo vemos desde arriba, excepto que el titanosaurio tiene una colita más retorcida y en ese sentido es más larga que el diplodocus, pero el diplodocus le da bastante batalla en el largo. Su cuerpo es un poquito más angosto, es más ancho el titanosaurio. El cuello del diplodocus es mucho más delgado en comparación con la del titanosaurio. Ahora va la comparativa con uno de mis favoritos, que es el Dreadnoughtus. Me gusta mucho su carita. Ahora vamos a ver cómo se comparan de alto. El titanosaurio pues sí es más alto que el Dreadnoughtus. Y su cuerpo, el Dreadnoughtus es casi tan ancho como el titanosaurio. Tiene una cola bastante larga, aunque es un poquito más corta, diría yo, que el Diplodocus. El cuello del Dreadnoughtus sí es más ancho. Se da bastante bien con el cuello del titanosaurio, especialmente en la base de ambos cuellos es bastante ancha. La carita del Dreadnoughtus también es bastante grandecita. Aquí vemos como el ancho de su cuello es muy parecido al ancho del titanosaurio. Su patita es un poquito de uñas más achaparradas, más como un elefante. El titanosaurio tiene un poquito más alargado los dedos de sus patitas y vemos como el ancho de sus cuerpos es bastante parecido. Es una proporción, se dan bastante bien la competencia. El modelado pues sí tiene sus diferencias. Aquí vemos cómo se ve su patita. La patita del Dreadnoughtus es como muy ancha, un poquito más tiesa. De alto se da bastante bien, le llega casi como al inicio de donde está la cresta del titanosaurio. Y bueno, ahora vamos a compararlo con el mamenchisaurio. Vemos la altura. El mamenchisaurio es muchísimo más chaparrito. Su cuello es muy delgadito, no se compara. Su cuerpo sí es un poquito más parecido. Su colita es más corta. El diseño de su cuerpo también es mucho más espigado, es más delgadito. Realmente sí se ve muy chaparrito en comparación con el titanosaurio. Ahí vemos más o menos la altura del mamenchisaurio, su cuellito muy delgado. En sus patitas pues también se ve la diferencia. Aquí vemos también la altura. Parece casi un Gallimimus el mamenchisaurio con esa carita que tiene y ese cuello tan delgado. La forma de su cuerpo es un poquito diferente, como que en la parte de su pecho es como más abultada del mamenchisaurio. Y pues aquí vemos como es más delgado, más bajito su cuerpo, las patas un poco más cortas.
Aquí no sé por qué tiene esa especie de defecto. La pintura realmente no es que esté sucio, sino que pues así son las manchas que trajo el muñequito. Y aquí vemos la comparación de sus patas. Las patas son muy parecidas, se me hicieron de un modelaje muy parecido. Yo siento que pues reciclan ciertos detalles, ¿no? Aquí vemos cómo son las patitas, son bastante parecidas entre ellos. Creo que el Mamenchisaurio tiene uñas un poquito más anchas. Y pues también hay sus diferencias en modelado, ¿no? Tiene como más estrías a lo largo de su cuerpo el Mamenchisaurio. Y por último vamos a ver cómo se ven todos juntos, cómo se ven nuestros saurópodos. Me costó bastante ponerlos por lo angosto de mi espacio, porque sí son bastante anchos entre todos. Pues aquí vemos cómo se ve la manada todos juntos. Pues como vemos, el Apatosaurio pues es totalmente agachadito, el Dreadnoughtos es bastante ancho, el Mamenchisaurio pues tiene un cuellito muy delgado como un Gallimimus, igual que el Diplodocus también es muy delgado, es más chaparrito que el Mamenchisaurio. El Brachiosaurio es bastante alto, pues aquí vemos como el Apatosaurio pues sí es chaparrito, ¿no? Él no quiere ganar en altura. Aquí vemos la comparación de cuerpos, el Diplodocus es muy delgado, también el Apatosaurio. El Mamenchi es un poquito más anchito de su pecho y pues así se ven todos los saurópodos juntos. ¿Qué opinan del video? Espero les haya gustado y pues sigan enviando sus mensajes y comentarios. Nos vemos luego. Bye.